Poblacional 2022, relevamiento que se va a concretar en su parte medular el próximo miércoles, que será día feriado en mitad de semana, aunque para muchas actividades, por ejemplo la nuestra, la actividad será normal. Este censo tiene por primera vez la posibilidad de contestarse a través de manera virtual. Más del 30% de la población ya lo ha hecho. Esta posibilidad existe hasta el próximo miércoles, el día propiamente del censo, hasta las 8 de la mañana. Ustedes pueden, a través de internet, hacer el censo y después, cuando pase el censista, entregarle el código que, una vez completados los datos de manera virtual, entrega el sistema, con lo cual usted tiene que responder solamente una pregunta y entregarle el código. Eso acelera mucho la realización del censo. De todas formas, como cada censo, como cada relevamiento poblacional, el último se realizó en el año 2010, tiene la historia repetida, recurrente, discusiones de siempre, permanentes, en torno de qué preguntas te hacen, cómo van a usar la información, va a pasar 2 veces o 3 veces el censista, etcétera, etcétera, etcétera. Para hablar sobre el relevamiento poblacional, vamos a tomar contacto con el licenciado Pablo Ceballos, que es el director del Sistema Estadístico Nacional del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que es el organismo que organiza el censo, aunque no el único que trabaja en la realización del relevamiento. Inicialmente comenzamos preguntándole respecto de qué importancia tiene el censo. El censo será una medida lo más exacta posible de una fotografía de la Argentina de este tiempo, dependiendo del grado de responsabilidad de cada uno de nosotros al predisponernos a ese relevamiento. De este y otros temas hablamos con Pablo Ceballos, al que inicialmente le preguntamos respecto de cuán importante es realizar un relevamiento. ¿Para qué sirve hacer un censo? No, siempre es bueno comentar para qué sirve un censo, cuáles son todos los beneficios que tiene para un país, tanto para el sector público y privado. Un censo, lo más básico, es para contar cuántos somos, dónde vivimos, en cada ciudad, en cada barrio, en cada manzana, cuántas personas vivimos, hombres, mujeres, X, y cómo vivimos, o sea, cómo son las viviendas, cómo son las condiciones de vida en cada lugar, cómo es el nivel educativo, o sea, dónde están haciendo falta determinados refuerzos en materia de servicios públicos o servicios privados, y también es una foto que hay que sacar necesaria para ir viendo la evolución conforme los censos anteriores, ¿no? Cada censo arroja sus novedades y sus sorpresas siempre, así que veremos qué nos depara este. Sí, los parámetros de referencia para establecer políticas públicas se establecen cada 10 años. Este corrimiento de 2 años más, obligado por la pandemia, ¿puede que implique alguna sorpresa de su punto de vista, licenciado? No, bueno, ya la pandemia ya superada, habrá que ver, ¿no? Qué impacto, por ejemplo, en migraciones internas pudo haberse producido, tal vez si hay gente que haya migrado de ciudades hacia el trabajo remoto, ¿no? Pero eso, en definitiva, en todo caso, la pandemia aceleró fenómenos que por ahí ya existían, y tampoco la finalidad de un censo es medir cosas coyunturales que van cambiando rápidamente. La función de un censo es medir cuestiones estructurales que cambian cada muchos años, y bueno, así esa es la finalidad principal, y bueno, con respecto a la pandemia, creo que ya estamos bien superados lo que fue aquella cuarentena de 2020, todo como para volver a sacar la foto de la Argentina, ¿no? Bueno, eso va a ser interesante, la foto de la Argentina, y usted mencionó un dato que sobre todo nos interesa a los que pensamos el país como una concepción federal, registrar si hay
movimientos inversos a los históricos, ¿no? Generalmente había un flujo de las pequeñas localidades a las grandes concentraciones urbanas, a los grandes centros urbanos. ¿Puede que ese flujo haya cesado o cambiado la directriz? A ver, en términos de tendencia mundial, la tendencia mundial es hacia que cada vez más gente vive en las ciudades. Uh-huh. Más con el campo está cada vez más tecnificado y cada vez menos demandante de mano de obra, el campo, por supuesto, por las tecnologías actuales. Con lo cual no es una cosa de la Argentina, ¿no? Es una cosa del mundo, y que tampoco es tan reciente. Pero sí es cierto que las ciudades crecen, o sea, nosotros ya nos estamos encontrando con zonas que antes eran rurales y que ahora son urbanas o semiurbanas, fincas que se convirtieron en barrios, contornos urbanos que se fueron ampliando. Eso sí, por supuesto, es un fenómeno que se observa en todo el país. Para ustedes, la necesidad de colaboración de la población es fundamental para el éxito del relevamiento, licenciado. Sí, a ver, si la gente no le contesta al censista o no hace el censo digital, no tenemos manera de saber cuántos somos. Nosotros ponemos de alguna manera la logística, la infraestructura y del operativo, pero si todo depende del esfuerzo que pueda hacer cada ciudadano, ciudadana, cada familia. Es súper importante cada persona, cada residente en Argentina que pueda decirnos ese día, este miércoles 18 de mayo, con ese pequeño acto de recibir al censista, 10, 15, 20 minutos, depende el tamaño del hogar. Eso es súper importante. Bueno, hay una experiencia que ya se puso en marcha, que comenzó la semana pasada con el relevamiento, el censo en los distritos rurales y también en las viviendas colectivas. ¿Cómo ha marchado esa primera semana de experiencia? Bien, la verdad que muy bien. El censo rural empezó este lunes, en algunos lugares el fin de semana pasado, y en algunos lugares muy puntuales empezó antes incluso, pero la verdad es que todo lo que nos llega son muchas fotos y testimonios de censistas yendo a los lugares más recónditos para censar a la población, y es muy emocionante verlo. Bueno, eso es, uno dice, vos me preguntabas al principio, bueno, ¿hace falta seguir contando por qué es importante un censo? Sí, siempre hace falta, pero la verdad es que cuando vemos ese compromiso, ¿no?, de muchos censistas, de la gente ayudando, es impresionante. La verdad que es muy emocionante verlo. Sí, es un operativo mayor incluso que las elecciones generales, ¿no? Sí, en movilización de personas es 3 veces más grande. Uh-huh. Es la verdad un desafío enorme poder movilizar tantas personas, pero hay que decir que esto se hace no solo por el INDEC, sino por todos los gobiernos provinciales, que a través de sus direcciones provinciales de estadística y de los ministerios de educación, que ayudan mucho en cada provincia, los municipios, los distintos ministerios, fuerzas de seguridad, gendarmería, policías provinciales. Hay muchos organismos de distintos niveles poniendo el hombro para que pueda llegar el censista a cada casa. Es muchísimo el esfuerzo, muchísimo, y vale la pena también recalcar ese esfuerzo. ¿Cree usted que han sido removidos esos obstáculos que desde el día 1 que se anunció el censo se instalaron desde algunos sectores de la sociedad respecto de las dudas sobre lo que se preguntaba, del mecanismo de consulta, de si había que dar o no el DNI? ¿Cree que eso atemorizó a un sector de la población o con información se curó? No, nunca hubo temor de la población. En realidad puede que haya dudas de algunas personas, lo cual es totalmente legítimo, y nuestra obligación es responder a esas inquietudes. Pero el proceso del censo viene desde hace bastante, se han hecho 2 pruebas pilotos y un censo experimental. Y en ninguna de esas pruebas, nosotros todo lo que vamos a hacer el miércoles fue testeado,
fue probado, en chiquito por supuesto, pero ya fue probado. Una muestra en escala. Sí, sí, y ha funcionado bien, la población recibe muy bien la iniciativa, el formulario, las preguntas a los censistas, no va a haber inconvenientes y bueno, creo que hay un consenso generalizado en Argentina sobre la importancia. Bueno, en un extremo están los que tienen dudas y en el otro los que dicen tampoco van a preguntar, el censo no se puede aprovechar para más cosas, hay veces que no se deja conforme ni a uno ni a otros. Es cierto, lo que pasa es que los censos son barridos generales de información, no es para ir en profundidad a los fenómenos, sino para dar un pantallazo general, porque un censo es muy costoso, por eso se puede hacer cada 10 años, y es para relevar información estructural que no cambia tanto día a día, y además no podemos hacer una entrevista que dure 1 hora, no nos abriría nadie la puerta. Claro. Sí, tiene que tener una dinámica, ¿no? Sí. Porque además hay otra cuestión que se objeta, es por qué no se hace un domingo, por qué razón se toma un día laborable, que se decreta feriado. Y porque nosotros necesitamos que las personas estén en su casa, porque la población naturalmente se mueve, va a trabajar, va a hacer cosas, no, la gente no se queda todo el día en la casa, entonces no podemos contar a la población mientras la población está haciendo su vida cotidiana. Y el domingo, hubo algunos censos que se hicieron un domingo y no, bueno, producto de esas experiencias es que se ha resuelto hacer un día feriado. Claro, porque la gente se traslada a los fines de semana, aprovecha y cambia de morada. Sí, o se va a pasear, o se va de fin de semana largo en un lado, o sale porque es domingo y quiere disfrutar y no quedarse un domingo esperando al censista en la casa. Entonces, es muy difícil lograr que un día domingo el operativo tenga éxito y sea realmente información de calidad la que después podamos ofrecerle a la sociedad. La palabra del licenciado Pablo Ceballos, parte de la entrevista que realizamos para Telediario Televisión, que va a ser emitida de manera completa hoy a las 19:20 en la señal satelital del canal 13 de Río Cuarto, que aquí se ve a través de DirecTV. Más o menos estimamos 45 millones de argentinos, unos 15 millones ya respondieron el censo a través de internet. Se supone que esa respuesta está ligada con la situación en la que vivimos, que la gente transmite la verdad de sus circunstancias. Esto es fundamental para establecer la fotografía de la cantidad de personas que somos, que habitamos en un lugar. La otra cuestión que dice en parte de la entrevista Pablo Ceballos es que el censo tiene un margen de error que va entre el 2 al 3%. Esa es la estimación. Es decir, que no es un relevamiento estricto. Y ese margen de error, si fueran 45 millones, estamos hablando de 1 millón de personas, ¿no? Que si es del 2 al 3%, de 1 millón y pico de personas. Es decir, que el número que se conozca a las 48 horas va a salir el numerito. Argentina tiene 47 millones de habitantes, 344.000 a las 48 horas. Después va a tardar mucho más el desglose de la información. Pero todo dependerá del grado de compromiso que tenemos cada uno de nosotros con ese relevamiento poblacional, que es fundamental para establecer después políticas que sirvan en su conjunto para tener una sociedad mejor desarrollada. Aquí se ha en más de una oportunidad utilizado al censo. Si lo organiza un partido A, los del partido B lo boicotean. En realidad estás boicoteando tu propio país. Es una actitud denigrante, deplorable. No colaborar con algo que es necesario, incluso para las generaciones futuras, tener una referencia de dónde está el país parado poblacionalmente para cambiar las lógicas, por ejemplo, migratorias. Esto de si hay mucha gente viviendo en las ciudades, algo que puede relevar esta nueva edición de un censo es que, por ejemplo, que el home office, el trabajo en casa, puede haber cambiado algunas prácticas y que la gente no necesariamente, todos conocemos
todos conocemos a alguien que se volvió a su ciudad porque ahora trabaja desde su casa con la computadora. Todos lo conocemos. Es un nuevo fenómeno. ¿Qué dimensión tiene? No lo sabemos. ¿Es insignificante? No lo sabemos. Para eso está el relevamiento. Para conocer, entre otras cuestiones, esto. Bueno, la predisposición al censo pueden hasta el propio día, miércoles, a las 8 de la mañana, va a ser de 8 a 18 del censo, contestar a través de internet. Se han visto sorprendidos en los países más desarrollados del mundo. La respuesta va entre el 20 y el 25%, y en la Argentina ya va un 30, 31, 32% y está creciendo al 2%. Es decir, que es muy posible que el miércoles se llegue a una respuesta vía internet del 35% de los habitantes de la Argentina. Y esto va a ser una cuestión muy interesante también de analizar, porque ya se tienen los datos para ir organizándolo, y eso mejora la tabulación de la información. ¿Se imaginan la cantidad de información que se compila para después suministrarla? De 8 a 10 meses se tardará en conocer los datos más finos. Por ejemplo, cuántos habitantes tiene Río Cuarto no lo vamos a conocer el 48 horas después, sino varios meses después. Así son las cosas.